digital es encontrar los coeficientes de la función de transferencia, o lo que es lo mismo, los coeficientes de la ecuación en diferencia. Son los mismos coeficientes, de tal manera que la respuesta en amplitud cumpla con un esquema de tolerancia. Este esquema de tolerancias se puede dar en diferentes formas, ¿no? Esta es una de las formas en que se da el esquema de tolerancia. Entonces, de esta manera podemos dar el esquema de tolerancia. No tengo el auto. A ver, por favor, guarden silencio. Por ejemplo, observen, en el caso de diseñar un filtro de pasabajas, tenemos que indicar entonces cuál es la banda pasante, cuál es la banda de supresión y cuál es la banda de transición, como hemos dicho, ¿no? Entonces tiene que quedar claro cuáles son estas dos frecuencias en el caso del diseño de un filtro de pasabajas. La máxima frecuencia de la banda pasante, como estamos diseñando un filtro digital, aquí llamamos omega p, y tenemos que indicar cuál es la mínima frecuencia de la banda de supresión, omega r. Entonces la banda de transición está limitada por esas dos frecuencias, ¿no? Entonces el intervalo entre estas dos frecuencias se denomina banda de transición. Entonces eso en el eje horizontal, en el eje de frecuencias. En el eje vertical, nosotros en el diseño de los filtros en el laboratorio hemos expresado en decibelios del eje vertical. Entonces ahí en realidad en el eje vertical teníamos la ganancia, ¿no? Nosotros utilizamos en realidad la atenuación, que es igual a la ganancia pero con signo cambiado, ¿no? Cuando se expresa en el decibelio. Pero también se puede dar en esta forma, observen acá. Acá tenemos sin decibelios, estas son ganancias, digamos, lineales, no están expresadas a través de decibelios. Acá tenemos la ganancia 1, ganancia igual a la unidad. Entonces, como un dato para el diseño, nos indican cuál es el error en la banda pasante a través de este valor delta P. Delta P viene a ser como el error. En los métodos de diseño que vamos a ver a continuación, sí, se denomina así, error, ¿no? Entonces delta P viene a ser el error. Entonces tenemos hacia arriba tenemos 1 más delta P y hacia abajo 1 menos delta P. El gráfico de la magnitud de la respuesta en frecuencia tiene que estar dentro de esta área de color amarillo, en este gráfico. Y en la banda de supresión también se indica un error, delta R. Entonces acá está marcado delta R, por tanto, el gráfico en la banda de supresión, el gráfico de la respuesta en amplitud del filtro, tiene que estar dentro de esta área amarilla acá, en esta zona, ¿no? Entonces tenemos esos datos como punto de partida para el diseño de un filtro digital. En el eje de frecuencias, para un filtro pasabajas, necesitamos conocer omega P, omega R. En el eje vertical necesitamos conocer delta P y delta R. Ahora, este esquema de tolerancias también se puede expresar en la forma que ya conocemos. Este es el esquema que nosotros hemos usado en el laboratorio para diseñar un filtro. En el eje vertical expresado en decibelios. La ganancia 0 decibelios en la parte superior, luego tenemos la ganancia menos alfa P y aquí tenemos la ganancia menos alfa R. Esos valores que acabamos de indicar, ¿no? Bueno, la representación, ¿no? Menos alfa P y menos alfa R son ganancias.
Pero alfa P, simplemente sin el signo, alfa P es atenuación. Alfa R sin el signo es atenuación. Entonces, cuando hemos planteado el problema de diseño en el laboratorio para ciclos de bajas, nos han dado obviamente la atenuación máxima en la banda pasante, en este caso se representa alfa P simplemente sin el signo menos, y la atenuación mínima en la banda de supresión alfa R en esta representación, en este esquema. Entonces repito, ahora que estamos viendo los métodos de diseño de filtros digitales, se puede usar este esquema, en algunos métodos se usa este esquema, en otros métodos se usa el esquema superior, el esquema que está acá. Ahora, estos esquemas en realidad son equivalentes, o sea, se puede pasar de un esquema al otro. Y aquí tenemos las fórmulas para pasar de un esquema al otro. Aquí está. Entonces, si teníamos el esquema, el primer esquema superior, ¿no? Conocíamos delta P y delta R, pero queremos pasar a este segundo esquema, donde están las aplicaciones alfa P y alfa R. Entonces, con esta fórmula determinamos alfa P y alfa R con esta otra fórmula. Entonces, como ven, se puede pasar de un esquema a otro. O al revés también, ¿no? Al revés, si tenemos este esquema y queremos pasar al primer esquema de arriba, teniendo alfa P, teniendo alfa R, podemos hallar delta P y delta R. Por repito, se puede pasar de un esquema al otro. Entonces, ¿por qué nosotros estamos viendo estos esquemas, esos diferentes esquemas de tolerancias? Porque en algunos métodos, repito, se usa este esquema como punto de partida y en otros métodos se usa el esquema superior. Recuerden que en MATLAB, en la aplicación Filter Designer, cuando nosotros usamos el método Equi-Ripple, o sea, el rizado constante, para diseñar un filtro field, se partió de este esquema, si es que el diseño fuese de un filtro pasado. Entonces, observen, acá en el centro está, en la banda pasante, aquí en el centro está 0 decibelios. Y la atenuación máxima de la banda pasante representamos A mayúscula paz. Entonces, en decibelios se expresaba esta dimensión que tenemos acá, ¿no? Entonces, desde la línea horizontal superior a la línea horizontal inferior, ¿no? En decibelios. Ahora, en la banda de supresión teníamos A stop, que es la atenuación mínima en la banda de supresión. Observen, ¿entre qué puntos es que se mide A stop? Entre esta línea de 0 decibelios y la línea horizontal que va a marcar, ¿no?, dónde está el valor máximo de la ganancia en la banda de supresión, ¿no? Entonces, observen que aquí se está midiendo desde la línea correspondiente a 0 decibelios. En cambio, en otros métodos se usa el esquema superior. Ahí 0 decibelios es el valor máximo. Esa es la diferencia, como ven, ¿no? Ahí 0 decibelios es el valor máximo. Aquí no, acá tenemos un valor máximo por encima de 0 decibelios. Entonces, repito, en algunos métodos se usa este esquema como punto de partida, en otros este esquema. Entonces depende del método.
Aquí tenemos una lista de métodos de diseño de filtros digitales. IR-FIR. Para diseñar filtros IR, o sea, con respuesta al impulso infinita, se puede partir de filtros analógicos. O sea, tomaríamos como base un filtro analógico y a partir de ese filtro analógico se diseña el filtro digital, ¿no? Entonces ahí tenemos, como pueden ver aquí, tres métodos: invarianza impulsional, transformación bilineal, aproximación de derivadas. Para diseñar filtros IR hay un método directo que se denomina minimización del error cuadrático medio. Entonces, nosotros ya hemos estudiado dos de estos métodos, invarianza impulsional y transformación bilineal. Fue la actividad práctica 7, ¿no? La que ya he presentado. Entonces, este tema ya se ha visto. Bueno, en el video, ¿no? Ustedes han tenido que ver el video. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver los métodos de diseño de filtros FIR. Eso es lo que vamos a pasar ahora, ¿no? En cada uno de los métodos hay un principio en el cual se basa el método. Por ejemplo, a ver, ¿en qué se basa el método de invarianza impulsional? Que ustedes ya han conocido, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el principio? Eso tienen que saber porque podemos preguntar en el examen. Ya hay fecha del examen, ¿no? Del tercer examen. Entonces, ustedes tienen que conocer estas partes teóricas, ¿no? ¿En qué se basa el método de invarianza impulsional? Se basa en que se coge un filtro analógico, se coge su respuesta al impulso, el filtro analógico, se muestrea esta respuesta impulsional del filtro analógico y esas muestras van a conformar la respuesta al impulso del filtro digital. En eso se basa. ¿En qué se basa el método de transformación bilineal? Que también ustedes ya lo han estudiado. Se basa justamente en el uso de esa transformación, así se llama, transformación bilineal, ¿no? Esta transformación bilineal mapea los puntos del plano S en puntos del plano Z. Establece una correspondencia entre los puntos, ¿no? Por ejemplo, en el plano S, todo el eje vertical, bueno, el eje imaginario, todo el eje imaginario se mapea en el plano Z a la circunferencia de radio unitario. ¿Qué más? Todo el semiplano izquierdo del plano S, todo el semiplano izquierdo del plano S se mapea al área que está dentro de la circunferencia de radio unitario en el plano Z, ¿no? Entonces establece una correspondencia de los puntos entre el plano S y el plano Z. Entonces en eso se basa el método de transformación bilineal, ¿no? Bueno, a partir de esa transformación, ¿no?, bilineal directa que llamamos, también hay transformación bilineal inversa, ¿no? A partir de esa transformación bilineal, claro, se establece, por ejemplo, una fórmula para hacer corresponder las frecuencias de tiempo continuo y tiempo discreto, ¿no? Es una fórmula que contiene la función tangente. Muy bien, esas son los dos métodos de diseño de filtros IR que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Ya hemos estudiado en realidad, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a ver los métodos de diseño de filtros FIR.
A ver, antes de pasar a los métodos de diseño de filtros FIR, acá en el ECRA tengo la relación entre polos del filtro analógico y polos del filtro digital en el método de invariancia impulsional, ¿no? Entonces, por ejemplo, una conclusión importante en este tema del método de invariancia impulsional es que si el filtro analógico es estable, el filtro digital también debe ser estable, ¿cierto? Luego, otra conclusión importante en este método de invariancia impulsional es que, como para obtener la respuesta al impulso del filtro digital se muestrea la respuesta al impulso del filtro analógico, entonces puede haber solapamiento. Y esto se va a dar obligatoriamente si se diseñan filtros basa altas o supresores de banda. Entonces, si utilizáramos el método de invariancia impulsional para diseñar estos filtros basa altas o supresores de banda, va a haber solapamiento. Por tanto, este método no es aplicable a este tipo de filtros. También, si ustedes recuerdan, los filtros de Chebyshev de tipo 2, en el caso de filtros pasa bajas, tienen el rizado en la banda de supresión. Los filtros elípticos tienen rizado tanto en la banda pasante como en la banda de supresión. Entonces también no es recomendable usar los filtros Chebyshev tipo 2 y elípticos con este método, invariancia impulsional. Entonces, como ven, este método tiene sus limitaciones, tiene varias limitaciones. Inclusive podríamos añadir una limitación, que seguramente ustedes habrán podido comprobar en la actividad práctica 7, probablemente, ¿no? Se han dado cuenta. En algunos casos, no en todos. Cuando la atenuación mínima en la banda de supresión es muy alta, no resulta el diseño correcto. Cuando la atenuación mínima de la banda de supresión es alta, no funciona muy bien este método. También no funciona muy bien cuando el ancho de la banda de transición es pequeña, o sea, es una banda de transición muy estrecha, también no funciona correctamente el método de invariancia impulsional. Entonces yo espero que en la actividad 7, ¿no? Si es que en realidad han tenido una atenuación muy alta en la banda de supresión, la atenuación mínima en la banda de atenuación es muy alta, entonces si no les ha salido, simplemente tienen que anotar esto, que no ha salido. Muy bien, entonces el método de invariancia impulsional tiene varias limitaciones. En cambio, el método de transformación bilineal no tiene esas limitaciones, ¿no? Es por ello que el método de transformación bilineal se utiliza en los programas que diseñan filtros digitales. Muy bien, entonces ahora sí comenzamos con los métodos de diseño de filtros FIR. Ahí debemos ver tres métodos. Método de enventanado, luego el método de muestreo en frecuencia y el diseño de filtros óptimos con rizado constante. Estos serían los tres métodos que vamos a tratar, ¿no?
A ver, comencemos con el método de ventanado. ¿En qué se basa este método? ¿Cuál es el principio? Aquí vamos a explicar rápidamente el principio en el cual se basa este método. Nos vamos a poner en el siguiente caso. Queremos diseñar un filtro pasabajas. Entonces, si queremos diseñar un filtro pasabajas, nosotros conocemos cuál es la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia ideal de este filtro pasabajas. Esta es la respuesta en frecuencia ideal. ¿Por qué es ideal? Porque, como ven, no tiene banda de transición. Tiene la frecuencia omega c que llamamos de corte, ¿no? Donde tenemos una caída vertical, ¿no? Ahí cambia la ganancia de 1 a 0. Entonces, no hay banda de transición. Por eso es ideal. En una clase anterior, ¿no?, hemos indicado cuál es la respuesta al impulso de este filtro ideal. Esta es la expresión analítica de la respuesta al impulso. Cuando decimos expresión analítica nos referimos a una expresión matemática, una fórmula. Esta es una fórmula, como ven, ¿no? Entonces, esta es la respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas. Aquí omega c es la frecuencia de corte. Ya, entonces, ahora grafiquemos esta respuesta al impulso. Y como ven, se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Y si se extiende desde menos infinito a más infinito, en primer lugar es no causal, ¿no? ¿Por qué es no causal? Porque tiene valores diferentes de 0 para los tiempos negativos, ¿no? Entonces, en primer lugar es no causal. Ahora, en segundo lugar, no podemos trabajar con esta respuesta al impulso porque se extiende desde menos infinito a más infinito. Tiene una infinidad de muestras. Entonces no podemos trabajar con esta respuesta al impulso. O sea, si quisiéramos nosotros hallar la salida por convolución, tendríamos que convoluir esta secuencia, que se extiende de menos infinito a más infinito, con la secuencia de entrada, para hallar la salida. Y no podríamos realizar, ¿no?, la operación, por el hecho de que se extiende de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es algo sencillo. No vamos a tomar esta respuesta al impulso en ese intervalo infinito, ¿no?, desde menos infinito a más infinito, sino tomamos dentro de un intervalo finito. Entonces no tomamos toda la respuesta al impulso en toda la extensión del tiempo, sino tomamos dentro de un intervalo, desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Eso equivale, observen, eso equivale a multiplicar la respuesta al impulso ideal, aquí está, por esta secuencia. Observen que tenemos una secuencia que tiene valor 1 dentro de este intervalo, donde queremos tomar la respuesta al impulso, y fuera de este intervalo todos los valores son 0. Entonces, observen, para limitar en el tiempo la extensión de esta respuesta al impulso, estamos multiplicando la respuesta al impulso ideal del filtro con lo que llamamos, lo que vamos a llamar en adelante ventana. Esta va a ser una ventana para nosotros. Esta secuencia se va a llamar ventana. Como tiene valor 1 en todo este intervalo finito, se denomina ventana rectangular. Entonces multiplicamos la respuesta al impulso ideal por la ventana rectangular y aquí tenemos el resultado. Como ven, fuera del intervalo de la ventana todo es 0. Y trabajamos con esta secuencia.
Claro, antes de trabajar con esta secuencia, la hacemos causal. En este momento no es causal. Observen, para tiempos negativos tienen valores diferentes de cero, entonces no es causal. Para hacerla causal simplemente desplazamos toda esta secuencia a la derecha. Entonces este punto va a quedar acá. Y así se hace causal. En consecuencia, en adelante trabajamos con esta respuesta al impulso, ¿no? Claro, ya convertida en una respuesta al impulso causal. Ese es el principio en el cual se basa el método de metanado. Entonces, como ven, el principio podemos resumir de la siguiente manera. Cogemos la respuesta al impulso del filtro ideal. Multiplicamos esa respuesta al impulso del filtro ideal por una ventana. En este caso estamos usando una ventana que llamamos rectangular, porque tiene valor 1 en todo ese intervalo finito. Y de esa manera vamos a obtener la respuesta al impulso del filtro real, que convertimos a respuesta al impulso causal, simplemente desplazando. En eso se basa este método. Entonces, como ven, el principio es relativamente sencillo. Ya, ahora describimos en forma analítica. La descripción que hemos hecho hace un momento es gráfica, ¿no? Todo lo hemos mostrado gráfico. Ahora describimos en forma analítica, o sea, con fórmulas, ¿no? Ahí arriba está la operación. H de n es la respuesta al impulso del filtro real. Es igual a H sub i de n, que es la respuesta al impulso del filtro ideal. H sub i es del filtro ideal, por W de n. W es la ventana. Entonces se multiplica la respuesta al impulso del filtro ideal con una ventana y de esa manera obtenemos la respuesta al impulso real, del filtro real, ¿no? Para la ventana rectangular, como vemos ahí tenemos la expresión matemática, ¿no? Tiene valor 1 en el intervalo, donde está definido, y 0 fuera de ese intervalo. Entonces, de esa manera, la respuesta al impulso del filtro real queda de esta manera, la expresión matemática. Entonces, esa es la descripción analítica. Muy bien, ahora pasamos al dominio de la frecuencia. Pasamos al dominio de la frecuencia. Una descripción en el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos la respuesta en frecuencia del filtro ideal. Luego, recuerdan que la ventana, en este momento estamos tomando una ventana rectangular, ¿no es cierto? Es una secuencia, ¿no? Como hemos mostrado hace un momento. Esta es la secuencia, ¿no? Esta es la ventana rectangular. Todo 0 hasta aquí, de aquí todo 1 hasta este punto, y a partir de aquí todo 0 hacia la derecha, ¿no? Esa es la ventana rectangular. Esta es una secuencia. Podemos hallar la TTFT de esta secuencia. Eso es lo que vamos a mostrar. La TTFT de la secuencia. Aquí está la DTFT de esa secuencia. W mayúscula de E a la J omega es la DTFT de la ventana. Ya, muy bien, entonces observen. En el dominio del tiempo hemos multiplicado la respuesta al impulso del filtro ideal con la ventana. De esa manera hemos obtenido la respuesta al impulso del filtro real. ¿Qué significa esto en el dominio de la frecuencia? Aquí tenemos la respuesta en frecuencia del filtro ideal, aquí tenemos la DTFT de la ventana. ¿Qué operación hacemos entre estos dos gráficos para obtener la respuesta en frecuencia del filtro real? ¿Qué operación?
Si en el dominio del tiempo hemos multiplicado, en el dominio de la frecuencia tenemos que convoluir. Entonces, se convoluye este gráfico con este gráfico y se obtiene este gráfico. Entonces, este gráfico es la respuesta en frecuencia del filtro real. Entonces, como ven, observen, esta es la respuesta en frecuencia del filtro real, este es del filtro ideal. Hay diferencia, obviamente. Hay diferencia. Aquí observen, la caída era vertical, aquí ya no es vertical, aquí es oblicua, ¿no? Tenemos un declive ahí. Entonces aquí aparece la banda de transmisión. Aquí aparece la banda de transición. Aparece un error en la banda pasante, aparece error en la banda de supresión. Entonces, gráficamente aquí hemos mostrado cuál es la operación que se ha hecho en el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos analíticamente. La respuesta en frecuencia del filtro real es igual a la respuesta en frecuencia del filtro ideal. Convolución, este es un asterisco, este es convolución, con la DTFT de la ventana. De doble mayúscula es la DTFT de la ventana. Para la secuencia que hemos dado, la ventana rectangular, esta es la DTFT de la ventana. Acá tenemos la expresión analítica. Ahí N mayúscula es el tamaño de la ventana. Si nosotros graficamos la DTFT de la ventana, tomada en valor absoluto, o sea, en realidad tomamos la magnitud de la DTFT de la ventana, tendríamos un gráfico como este, para la ventana rectangular. Lo repetimos. Si a la DTFT de la ventana le tomamos la magnitud, o sea, el valor absoluto, entonces el gráfico sería este. En este gráfico se puede notar claramente que tenemos un pico central, ¿no? En la frecuencia cero hay un pico. A esa forma se le denomina lóbulo principal. Entonces acá tenemos el lóbulo principal. Y luego tenemos lóbulos secundarios, hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, repetimos, en la magnitud de la DTFT de la ventana, normalmente se ve un lóbulo principal, ¿no? Que es el pico más alto y que está al centro, y lóbulos secundarios. Acá tenemos el lóbulo secundario que tiene mayor amplitud. A esa amplitud estamos utilizando con la letra A mayúscula. Luego, el lóbulo principal tiene un ancho que representamos con delta omega. Entonces, delta omega va a ser la representación del ancho del lóbulo principal de la ventana. ¿Con qué finalidad estamos analizando la magnitud de la DTFT de la ventana? Porque va a haber una relación entre el ancho del lóbulo principal de la ventana con el ancho de la banda de transición del filtro. Entonces, observen, a ver, en este esquema, en la parte superior, ¿qué es lo que tenemos? En azul tenemos la respuesta en frecuencia ideal. La respuesta en frecuencia ideal, en azul. Luego, en color marrón, esta línea es la respuesta en amplitud del filtro real. Entonces acá tenemos el filtro ideal, acá tenemos el filtro real. Como ven, en la respuesta en amplitud del filtro real ya hay una banda de transición, ¿no? Que podemos marcar desde este pico hasta este valle que tenemos acá
en la derecha, ¿no? Ahora comparamos, ¿no? Comparamos con la magnitud de la DTFT de la ventana. Resulta que esto se comprueba en forma teórica, ¿no? Se puede demostrar, nosotros no vamos a ocupar de la demostración, se demuestra que el ancho del lóbulo principal de la ventana es aproximadamente igual, no es exactamente igual, sino aproximadamente igual al ancho de la banda de transición del filtro real. Ese es un dato muy importante porque va a servir para diseñar los filtros mediante este método de enventanado. Pues repetimos, el ancho del lóbulo principal de la DTFT de la ventana es aproximadamente igual ¿a qué? Al ancho de la banda de transición del filtro real. También es necesario considerar lo siguiente. Como ven, hay un rizado en la banda de supresión, aquí en esta banda hay un rizado, también hay un rizado en la banda pasante, ¿cierto? En el filtro real, obviamente. Ese rizado establece un error delta, vamos a llamar delta a ese error. Cuando usamos la ventana rectangular de un determinado tamaño, tamaño n, ¿no? Ese error, ese valor delta, siempre va a ser igual, en el caso de la ventana rectangular, a menos 21 decibelios. Entonces repetimos, para la ventana rectangular el error va a tener este valor, menos 21 decibelios, para la ventana rectangular. Ahora, el ancho de la banda de transición la pregunta es, ¿cómo se puede reducir el ancho de la banda de transición? El ancho de la banda de transición se puede reducir aumentando el tamaño de la ventana. Es lógico, ¿no es cierto? Si el tamaño de la ventana lo hacemos más grande, entonces eso significa que nos estamos acercando al tamaño, digamos, ideal, que se extiende de menos infinito a más infinito. Entonces, cuanto más grande sea el tamaño de la ventana, el ancho de la banda de transición va a ser más pequeña. O sea, se va a acercar al caso ideal. Entonces hay que tomar en cuenta estas conclusiones. Ahora la pregunta es, ya sabemos cómo cambiar el tamaño o el ancho de la banda de transición. Porque normalmente cuando nos piden diseñar un filtro, nos indican, ¿no?, cuál es la banda de transición. Entonces ya sabemos cuál es el ancho de esa banda. Y debemos tener una forma de conseguir ese ancho de la banda de transición. ¿Cómo se consigue? Aumentando el tamaño de la ventana. Ahí no tenemos ningún problema. Pero ahora la pregunta es, el error, ¿cómo lo vamos a poder satisfacer, ¿no? Si nos dan un determinado error, ¿cómo vamos a conseguir que nuestro diseño tenga ese error? Si utilizamos la ventana rectangular, ese va a ser el valor del error, menos 21 decibelios, es un valor fijo. Aunque cambiemos el tamaño de la ventana, ese valor no va a variar. Entonces, ¿cómo va a variar ese valor? Ese valor va a cambiar si es que nosotros cambiamos de ventana. O sea, para la ventana rectangular es menos 21 decibelios, pero hay otras formas de ventanas. Aquí tenemos entonces algunas de las principales ventanas, ¿no? La rectangular está aquí, ¿no?, en forma gráfica, ya conocemos, ¿no? Y aquí ya está como una ventana causal, ¿no es cierto?
tenemos la ventana rectangular, aquí está descrita en forma analítica, a través de expresión matemática. Luego tenemos la ventana triangular, también se llama ventana de Bartlett, tiene forma de triángulo, como ven acá, y esta es su expresión matemática. Luego tenemos la ventana de Hanning, a través de la función coseno. Luego tenemos la ventana de Hamming, ¿no? Hay una ventana de Hamming y otra ventana de Hamming. Y luego tenemos la ventana de Blackman. Entonces ahí tenemos la representación gráfica y la expresión matemática, ¿no? Luego hay una ventana que se denomina de Kaiser, que es una generalización de las ventanas. O sea, la ventana de Kaiser tiene un parámetro que se llama parámetro de forma beta. Si establecemos en un determinado valor ese parámetro de la ventana de Kaiser, se va a convertir esta ventana de Kaiser en ventana rectangular, en ventana de Hamming, y cualquiera de las otras ventanas anteriores. Esto se puede observar en esta tabla comparativa, ¿no? Aquí tenemos las ventanas. Tenemos en esta tabla comparativa las ventanas rectangular, triangular, Bartlett, Hamming, Blackman. Para cada una de estas ventanas observen el error. Podemos ver la columna de error. Como ya dijimos, en el caso de la ventana rectangular es menos 21 decibelios el error. Bartlett tiene menos 25 decibelios y así sucesivamente. Blackman tiene menos 74 decibelios. El ancho de la banda de transición en cada una de estas ventanas tiene esta expresión, como ven acá, 4pi sobre n, etc., ¿no? 12pi sobre n para Blackman. N es el tamaño de la ventana. O sea, si n es un valor grande, el ancho de la banda de transición se va a achicar, ¿no? Si n es grande, está en el denominador. Luego también acá tenemos en una columna la amplitud máxima del lóbulo secundario, expresada en decibelios. Como ven, aumenta. Bueno, el valor absoluto aumenta, ¿sí? Y las dos últimas columnas corresponden al equivalente de Kaiser. Como dijimos, la ventana de Kaiser es una generalización de las ventanas, ¿no? Observen, la ventana de Kaiser, como dijimos, tiene un parámetro de forma, así se llama el parámetro, que se representa con la letra griega beta, ¿no? Si el valor de beta es 0, entonces la ventana de Kaiser se convierte en la ventana rectangular. Si tiene el valor beta 1.33, va a tomar la forma de la ventana de Bartlett o triangular y así sucesivamente. Como ven, aquí aumenta el valor de beta. Y si aumenta el valor de beta, observen qué va a suceder con el error. También el error en realidad va a disminuir, se va a hacer más chico. Porque menos 74 decibelios es más pequeño que menos 21 decibelios, ¿no? Como error. Ahora, el ancho de la banda de transición con la ventana de Kaiser, para cada uno de estos casos, ¿no? Con estos valores de beta, va a corresponder a estas fórmulas que tenemos acá. Y como ven, aquí aumenta, ¿no es cierto?, el valor del coeficiente. Acá tenemos 1.81, aquí al final tenemos 9.19, va aumentando. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esta tabla? Aquí tenemos las conclusiones. Y esto es muy importante, ustedes tienen que comprender estas conclusiones. Podemos preguntar en el examen esta conclusión, por ejemplo, ¿no? Cuando aumenta el parámetro de forma beta, aquí, cuando aumenta, se incrementa la atenuación de la banda de supresión. Estos valores están expresados en forma de ganancia, como ven, ¿no? Menos 21, menos 25. ¿Cuál es la atenuación correspondiente? El valor positivo. Acá tenemos atenuación
21 decibelios, aquí 25, aquí 74 decibelios. Entonces, conforme aumenta beta, ¿qué sucede con la atenuación? También aumenta. O sea, en otras palabras, si nos quieren diseñar un filtro que tiene una gran atenuación, el valor de beta que vamos a coger va a tener que ser grande, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, en la última columna se ve de que el ancho de la banda de transición aumenta, pero también depende del tamaño de la ventana. N es el tamaño, está en el denominador. Entonces la pregunta es, cuando tenemos un ancho de transición, de la banda de transición pequeño, un ancho pequeño de la banda de transición, el valor de N, ¿cómo debe ser? ¿Pequeño o grande? Tiene que ser grande, ¿no? Entonces ya sabemos cómo cambiar el ancho de la banda de transición y también cómo cambiar la atenuación mínima de la banda de supresión. ¿Cómo cambiamos la atenuación mínima de la banda de supresión? A través del parámetro de forma beta. Tiene que ser mayor para que la atenuación también sea mayor, ¿no? Entonces, esa conclusión usted tiene que tomar en cuenta. Ahora, también debemos de referirnos a estos detalles que hemos indicado en términos de la selectividad de un filtro y la discriminancia de un filtro. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, aquí tenemos ganancia 1, acá tenemos 1 más delta, 1 menos delta. Este va a ser delta P y este va a ser delta R. Aquí tenemos, como tenemos un filtro pasa-baja, tenemos omega P y aquí tenemos omega R. Cuando el ancho de la banda de transición es más pequeño, entonces se dice que el filtro es más selectivo. Hay que utilizar esa terminología. Si el ancho de banda de la banda de transición es más pequeño, el filtro es más selectivo. O sea, se parece más al filtro ideal, ¿no? Ahora, cuando la atenuación mínima de la banda de supresión es grande, entonces se dice que el filtro tiene mayor discriminancia. Entonces aquí nosotros nos referimos a la discriminancia y aquí nosotros nos referimos a la selectividad. Pues repetimos, un filtro que tiene una gran atenuación mínima en la banda de supresión, entonces es bastante discriminante, ¿no? Un filtro que tiene un ancho de la banda de transición pequeño, entonces se dice que es más selectivo. Hay que usar esa terminología. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el diseño por el método de ventanado, utilizando la ventana de Kaiser? Si vamos a usar la ventana de Kaiser, entonces tenemos que saber generar la ventana de Kaiser. La expresión analítica de la ventana de Kaiser está ahí arriba. WN igual es esa expresión que tenemos ahí. I sub 0, ahí es una función de Bessel. Y como ven, interviene el parámetro beta, que ya sabemos que se denomina parámetro de forma. También interviene el parámetro alfa,
Alfa simplemente es el tamaño menos 1 dividido entre 2. Ahí está la fórmula. Alfa es igual a n, que es el tamaño del filtro, el tamaño de la ventana, ¿no? Menos 1 entre 2. Muy bien, entonces, para generar la ventana de Kaiser, ¿qué parámetros necesitamos? Necesitamos el parámetro de forma beta y el tamaño de la ventana. En MATLAB tenemos la función que genera, se denomina Kaiser, ¿no? Y entre paréntesis los argumentos deben ser beta, parámetro de forma, y n, el tamaño de la ventana. Muy bien, ahora nosotros debemos de calcular el parámetro de forma. Tenemos que calcular. Si queremos generar la ventana de Kaiser, como argumento ya dijimos, necesitamos tener beta y tenemos que tener el tamaño de la ventana. Entonces, beta, ¿cómo hallamos beta? Aquí tenemos la fórmula. Entonces, previamente hay que calcular este parámetro A mayúscula, que se denomina atenuación real en la banda de supresión. ¿Cómo se calcula la atenuación real en la banda de supresión? Primero, se halla el valor mínimo entre delta P y delta R. Nos estamos refiriendo a un filtro pasabajas, ¿no? Delta P, ¿qué cosa es? El error en la banda pasante. Delta R es el error en la banda de supresión. Entonces, observen, este es el esquema a partir del cual nosotros diseñamos el filtro por el método de ventanado con la ventana de Kaiser. Este es el esquema, el que ya hemos mostrado hace un momento, ¿no? Delta P es el error en la banda pasante, delta R es el error en la banda de supresión. Entonces, calculamos el valor mínimo entre esos dos valores, representamos con delta, allá expresamos en decibelios ese error. Delta es el parámetro de ondulación, ¿no? Entonces hallamos A, que es la atenuación real en la banda de supresión. Si tenemos este valor A, o sea, la atenuación real en la banda de supresión, como ven, ya podemos calcular el parámetro de forma beta. Y luego calculamos el tamaño con esta fórmula. Esa es una fórmula un poco empírica, ¿no? Entonces, ahí está la expresión. La atenuación real en la banda de supresión, menos 8 sobre 2.285 por delta omega. Delta omega es el ancho de la banda de transición, ¿no? Todo esto más 1. Entonces ahí tenemos la fórmula para el tamaño de la ventana. Una vez que hemos calculado el parámetro de forma beta y el tamaño de la ventana, ya podemos generar la ventana, ¿no? Con la función del MATLAB Kaiser. Muy bien, entonces vamos a aplicar este método al diseño de un filtro pasabajas. Aquí están las especificaciones. Delta P es igual a 0.02, delta R es igual a 0.01, omega P es 0.3 por pi, omega R es igual a 0.4 por pi. Entonces ya tenemos los datos, esos son los datos iniciales del diseño del filtro. Vamos a diseñar el filtro por el ventanado con la ventana de Kaiser. Muy bien, entonces, paso 1, colocamos las especificaciones. Representamos con WT la frecuencia máxima de la banda pasante, WR la frecuencia mínima de la banda de supresión en el filtro pasabajas, delta T es el error en la banda pasante, ya hemos dado el valor, ¿no? Delta R es el error en la banda de supresión. Esas son las especificaciones iniciales. Muy bien, ahora hay que determinar la ventana. Para determinar la ventana, ¿qué hacemos primero? Calculamos el parámetro beta de forma y el tamaño.
el tamaño de la ventana. Como ven, estamos usando las fórmulas que hemos dado antes. Delta es el valor mínimo entre delta P y delta R. Vamos a usar, obviamente, la respuesta al impulso del filtro ideal. Recuerden que el método se basa en multiplicar la respuesta al impulso del filtro ideal con la ventana. Ese es el principio en el cual se basa este método de ventanado. Entonces calculamos la frecuencia de corte del filtro ideal. Simplemente es el promedio de omega P y omega R. Es el promedio. Omega P más omega R, pero esa es la frecuencia de corte del filtro ideal. Luego tenemos delta W. Delta W es el ancho de la banda de transición. Omega R menos omega P. Muy bien, luego hemos calculado según la fórmula superior, la atenuación real en la banda de supresión. Y seguidamente el parámetro de forma beta, ¿no? Con esta sentencia ahí, ¿no? Como ustedes han podido ver en la fórmula superior, según el valor de este parámetro A, se determina con una fórmula, ¿no? El parámetro de forma beta. Entonces, en esta expresión I calcula el parámetro de forma beta. Y el tamaño de la ventana, aquí está, ¿no? Con la fórmula también superior. Este valor n tiene que ser obviamente un valor entero, ¿no? Entonces, estamos redondeando hacia arriba, 6 redondea hacia arriba, en MATLAB. Luego aquí, con esta sentencia if, lo que queremos hacer es optimizar el filtro o hacer ajustes del orden del filtro. Aquí tiene que ver el tema de sistemas de fase lineal. Recuerdan que hay sistemas de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿cierto? Y también hay que recordar de que con el tipo 1 se puede implementar cualquier filtro clásico. En cambio, con los tipos 2, 3 y 4 no se pueden implementar todos los filtros clásicos. Ese tema ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, con esta sentencia IF lo que queremos es mantener el tamaño del filtro de tal manera que siga siendo de tipo 1, porque tipo 1 puede implementar cualquier filtro, ¿no? Es lo que queremos con esta sentencia. Luego calculamos alfa. Recuerden que alfa era simplemente el tamaño de la ventana menos 1 entre 2. Y ahora ya podemos generar la ventana, ¿no? Se ven, aquí está la función Kaiser, entre paréntesis los argumentos. N es el tamaño de la ventana, que ya no lo hemos calculado, y beta, que es el parámetro de forma, que también se ha calculado. Entonces, en W Kaiser, en esta variable W Kaiser, tenemos la ventana. La ventana aquí está en forma de columna. No está como fila, sino está como columna. Es por ello que con esta siguiente sentencia estamos transponiendo para convertirla en fila. Entonces, W ya es la ventana con una fila. Ya tenemos la ventana. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? A continuación tenemos que calcular la respuesta al impulso ideal. Nuevamente recordamos, el principio en el cual se basa el método de ventanado es multiplicar la respuesta al impulso del filtro ideal con la ventana para obtener la respuesta al impulso del filtro real. Entonces, ya tenemos la ventana, ahora falta calcular la respuesta al impulso ideal. Anteriormente, en una clase,
Se ha indicado, inclusive en MATLAB hemos graficado. Ahora vamos a mostrar nuevamente. Aquí está, ¿no? Este tema se vio en una clase anterior. Arriba tenemos la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasabajas. Aquí está la expresión analítica de la respuesta al impulso de ese filtro ideal. Y acá tenemos el programa que grafica esta respuesta al impulso ideal. Recuerden que aquí había un detalle, ¿no? Cuando n es igual a 0 había indeterminación, entonces el MATLAB no le coloca el valor correcto. Entonces simplemente nosotros hemos colocado ese valor prácticamente en forma manual, ¿no? Ese está acá. Colocamos el valor para n igual a 0 con esta línea, ¿no? Ese valor obviamente lo calculamos hallando el límite, ¿no? Cuando n tiende a 0. Entonces, este resultado es que nosotros vamos a aplicar ahora, ¿no? Entonces, regresando. Regresando al programa. Aquí nosotros estamos generando la respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas. Ya se vio antes cómo se hizo esto. Pues aquí ya tenemos, hasta aquí ya tenemos la respuesta al impulso ideal. ¿Qué nos falta hacer? Multiplicar la respuesta al impulso ideal por la ventana. Entonces H es la respuesta al impulso real. Aquí tenemos ya H. Y como este es un filtro FIR, ¿no? El único coeficiente A es el coeficiente que hemos llamado A0, que tiene valor 1. Los coeficientes B son iguales a las muestras de la respuesta al impulso, por eso acá ponemos B igual a H. Entonces observen, aquí B es igual a H, A es igual a 1, tenemos un solo coeficiente, ya tenemos la función de transferencia, o la ecuación en diferencias, ¿no? Tanto la función de transferencia como la ecuación en diferencia tienen los mismos coeficientes, ¿no? Y podemos ahora ya graficar la respuesta en amplitud del filtro diseñado. Entonces lo que viene a continuación en el programa de MATLAB son los comandos para graficar. Y este es el resultado. Este es el resultado con el eje vertical sin decibelios. Aquí no tenemos decibelios en el eje vertical. ¿Por qué graficamos en esta forma? Porque el esquema inicial no estaba en decibelios, el esquema inicial. ¿Cómo nos han dado delta P y delta R? Simplemente como valores, llamamos lineales, ¿no? No están expresados en decibelios. Uno de ellos era 0.02, si no me equivoco, el otro era 0.01. ¿Cierto? Ustedes tienen los datos, estamos más arriba. Entonces, en este gráfico hay que verificar. Hay que hacer un zoom acá para verificar si se cumple que el error en la banda pasante debe ser 0.02, si no me equivoco, ¿no? Hay que hacer lo mismo en la banda de supresión, hay que hacer zoom acá y hay que ver que el error cumple la especificación, ¿no? Eso en este gráfico.
Claro, también hemos graficado el eje vertical en decibelios, ¿no? Y el otro gráfico está en decibelios. Ya, una característica que nosotros podemos ver aquí en los gráficos de la respuesta en amplitud del resultado del diseño por el método de emventanado es, observen, aquí también tenemos un lóbulo principal, aquí está el lóbulo principal y tenemos lóbulos secundarios. La amplitud de estos lóbulos secundarios va decreciendo, como ven, ¿no? Va decreciendo. En cambio, en el método que vamos a ver posteriormente, en el método de rizado constante, o Study-Riffel, como también se llama, lo que vamos a ver es que estos picos van a estar en una misma altura, ¿no? O sea, no van a decrecer, sino justamente por eso se llama rizado constante. Esa va a ser la diferencia. En cambio, aquí en el método enventanado con la ventana de Kaiser, estos lóbulos secundarios, los valores pico van a decrecer, ¿no? Como se puede ver en este gráfico. El programa que viene a continuación diseña un filtro pasaaltas por el método enventanado con la ventana de Kaiser. Entonces aquí tenemos el programa y aquí está el resultado. Como ven, es un filtro pasaaltas. Y también acá se nota claramente, ¿no? Los lóbulos secundarios, los picos, no tienen un pico constante, ¿no? ¿Como ven? El pico no tiene la misma altura en los lóbulos secundarios. ¿Cuál es la diferencia en el diseño del filtro pasaaltas comparando con el diseño del filtro pasabajas? ¿Cuál debe ser la diferencia? A ver, ustedes mismos podrían decirme en estos momentos. ¿En qué se va a diferenciar? El principio, recuerden, el principio es coger la respuesta al impulso del filtro ideal, coger la ventana, en este caso ventana de Kaiser, y multiplicar la respuesta al impulso del filtro ideal, pasaaltas en este caso, con la ventana. En eso se basa. Entonces, ¿en qué se debe diferenciar este programa del anterior programa? Se debe diferenciar en que ahora tenemos que coger la respuesta al impulso del filtro ideal, pasaaltas. En el anterior caso hemos cogido la respuesta al impulso del filtro ideal, pasaaltas. O sea, el resto de las líneas, el código, va a ser igual, ¿no? Entonces acá, las especificaciones ahí no son las mismas, obviamente. Omega P aquí es 0.5. Omega R es 0.4 por pi. Delta P es 0.02. Delta R es 0.01. Ya esas son las especificaciones. Como ven, estas líneas son exactamente iguales, aquí también, hasta acá. Todo es igual, ¿no es cierto? Todo el paso 2. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el paso 3. Ahí nosotros ahora tenemos que utilizar la respuesta al impulso del filtro ideal pasaaltas. Esto se vio en una clase anterior, ¿no? Recuerden que se vio esto en una clase anterior. Entonces vamos a regresar. Aquí está. ¿Cómo hemos hallado la respuesta al impulso del filtro ideal pasaaltas?
Recuerden que hicimos ahí un artificio, ¿no es cierto? Esta línea verde está al nivel de 1, okay, es el nivel 1. Esta línea punteada azul es la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasabajas. Si restamos la línea verde menos la línea azul, nos da la forma de la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasabajas. Eso en el dominio de la frecuencia. Pasando al dominio del tiempo, tenemos la respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas, es igual a este valor 1 se convierte en delta de n menos, acá tenemos la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasabajas. En el dominio del tiempo corresponde a esta expresión seno de omega c por n sobre pi n. Ya está, esa es la expresión. Entonces, esta es la expresión que vamos a usar ahora. Como ven, la diferencia no es muy grande, ¿no? Porque miren, en el filtro pasabajas hemos utilizado esta expresión, seno de omega c por n sobre pi n. Solo esa expresión. Aparece en el filtro pasabajas. Ahora hay que cambiarle el signo y tenemos que colocar delta de n. Y recuerden, delta de n, ¿qué es? Es una secuencia de impulso unitario. ¿Qué valor tiene? 0 en todo el eje del tiempo, a excepción del tiempo 0. En el tiempo 0, ¿qué valor tiene? 1. Entonces, solo en el tiempo 0, claro que lo vamos a desplazar para que sea causal, ¿no? Solo en ese tiempo va a tener valor 1. En todos los demás tiempos tiene valor 0. Entonces, tomando en cuenta esta expresión de la respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas, hemos escrito el programa, ¿no? Muy bien, entonces el paso 3, ahí está la diferencia. Entonces, como ven, H de I, primero hemos escrito, le hemos cambiado de signo a lo que teníamos antes. Menos 1 por toda la expresión que había antes. Luego, solamente para el tiempo 0, en la expresión general que antes hemos visto, aquí la hemos recorrido un poco para que sea causal, restamos 1 menos omega c sobre pi. Nada más, solo para ese tiempo. Y ya tendríamos la respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas. Lo que continúa, obviamente, es multiplicar esta respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas por la ventana. Y ya tenemos la respuesta al impulso del filtro real. Graficamos la respuesta en amplitud y obtenemos el resultado, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros la respuesta en amplitud del filtro pasabajas real con las especificaciones. Claro, aquí también hay que hacer la siguiente observación. ¿Cómo verificamos el cumplimiento de las especificaciones? En este gráfico no verificamos. Hay que verificar en el gráfico donde el eje vertical no está en decibeles, ¿cierto? Aquí yo he colocado solamente este gráfico, el otro también se genera con ese programa, yo no lo he colocado acá. La verificación del cumplimiento de las especificaciones no se realiza en este esquema, sino en el otro, donde el eje vertical no está en decibeles.
bien, tal vez tengan alguna duda respecto a este tema de diseño de filtro FIR por enventanado con la ventana de Kaiser. Puede hacer su pregunta correspondiente. ¿Cómo le pasa por trabajo? Mañana voy. Tengo que ver el proyecto. Hoy día, mañana, es que yo no sé qué. Hoy día también tengo que hacer tu cosita para que me cosita. Sí. Ya, muy bien, entonces el siguiente método es el método de muestreo en frecuencia. Este tema es más corto, comparando con el tema del diseño por enventanado. Aquí la idea, en este método de muestreo en frecuencia, la idea es la siguiente. De 15. A ver, supongamos que queremos diseñar un filtro pasabajas. Entonces nosotros acá tenemos el eje de frecuencias de 0 a pi. Recuerden que la máxima frecuencia en tiempo discreto es pi. Queremos diseñar un filtro pasabajas. Supongamos la frecuencia de corte está aquí, omega c. Lo primero que hacemos es, como en el caso del diseño por enventanado, cogemos la respuesta en frecuencia del filtro ideal, ¿no? Entonces el filtro ideal tendría esta respuesta en frecuencia. Entonces, cogemos primero la respuesta en frecuencia del filtro ideal. Claro, como aquí nosotros vamos a utilizar la FFT, la transformada de Fourier rápida, entonces debemos de trabajar con el intervalo de frecuencias de 0 hasta 2pi. Entonces tenemos que completar el gráfico de la respuesta en frecuencia del filtro ideal. Como esta respuesta en frecuencia es una DTFT, recuerden que dijimos que la DTFT tiene periodo 2pi. Entonces esta forma se va a repetir acá. Esta forma se va a repetir acá. Aquí está la frecuencia 2pi. Es debido a la propiedad de la DTFT. Recuerden, repetimos. A nosotros en realidad nos interesa este intervalo de 0 a pi. ¿Por qué? Porque en tiempo discreto la máxima frecuencia es pi. Pero como vamos a utilizar, repito, la FFT, que es lo mismo que la DFT, ¿no? Necesitamos expandir el eje de frecuencias hasta 2pi, ¿no? Entonces esta forma se debe repetir con centro en 2pi. Y al repetirse tenemos esta forma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasabajas. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, como el nombre indica, muestrear. Aquí vamos a tomar muestras.
¿Cuántas muestras? Hay que determinar también cuántas muestras. Ese es uno de los, es una de las especificaciones en el diseño de un filtro por este método. ¿Cuántas muestras? Simplemente para explicar, yo voy a tomar, a ver aquí, las que me permita, la cuadrícula aquí, voy a tomar esta muestra y esta muestra, y voy a colocar esta, luego aquí esta muestra es 0, entonces tomamos 18 muestras. O sea, para mí aquí n es igual a 18. Observen que no estoy tomando esta última muestra en 2pi, porque en realidad ese punto equivale a esta frecuencia 0. Por eso que no repetimos. Vamos hasta aquí, no tomamos en 2pi porque equivale a este acá. Muy bien, entonces tenemos las muestras. ¿Y qué debemos hacer seguidamente? Observen, hemos tomado las muestras de la respuesta en frecuencia del filtro ideal. ¿Qué va a suceder si a esta secuencia conformada por estas muestras azules le hallamos la FFT inversa? ¿Qué es lo que obtendríamos? Obtendríamos la respuesta al impulso del filtro real, ¿no es cierto? Entonces repetimos, si hemos muestreado la respuesta en frecuencia del filtro ideal y a estas muestras le tomamos la FFT inversa, o sea, vamos al dominio del tiempo, en el dominio del tiempo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo se llama esa expresión? Es la respuesta al impulso del filtro, en este caso ya del filtro real, ¿no? Entonces, como ven, el principio es sencillo. Muestreamos la respuesta en frecuencia del filtro ideal y hallamos la IFFT, o sea, la FFT inversa, o sea, la transformada de Fourier rápida inversa. Y de esa manera llegamos a la respuesta al impulso del filtro real, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí en este ejemplo. Como ven, en rojo tenemos la respuesta al impulso ideal, perdón, la respuesta en frecuencia ideal, en rojo. Aquí tenemos 10 muestras. Estamos tomando 10 muestras. Algo similar a lo que hemos hecho allá, solo que ya teníamos 18 muestras. Entonces ya tenemos las muestras. Ahora, aquí sí hay un detalle que un poco complica el problema. Hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Estas muestras que tenemos aquí corresponderían a la magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro real. Sería la magnitud. Pero falta la fase. Entonces necesitamos tener la magnitud y la fase. El detalle que hay que tomar en cuenta es cómo encontrar la fase. Para encontrar la fase, tenemos que recordar también un tema anterior, el tema de sistemas de fase lineal. Entonces observen, en el tema de sistemas de fase lineal, a ver, ¿a qué tipo correspondería este caso? Si tomamos 10 muestras. El tipo 1 y el tipo 2
corresponden cuando es simétrico. 3 y 4 es antisimétrico. Nosotros vamos a obtener la respuesta al impulso, la respuesta al impulso simétrica. Entonces sería tipo 1 o tipo 2. Si es tamaño 10 es impar, ¿no es cierto? Y es de tipo 2. Entonces hay que coger la respuesta en fase del sistema de fase lineal de tipo 2. Eso está en el tema que nosotros podemos encontrar, no sé si ustedes pueden encontrar, y cogemos la respuesta en fase. Esta es la expresión. De ahí tomamos la fase. Aquí omega es el ángulo, ¿no? Hay que considerar de que hemos dividido el eje de las frecuencias en una cantidad determinada y equiespaciado, ¿no? Entonces, por eso observen omega, aquí sustituimos por 2pi sobre n, n es el tamaño, por k. Entonces acá le damos valores desde 0 hasta n menos 1, ¿no? Entonces, el detalle está aquí, ¿no? Hallar la fase. O sea, no solamente hay que hallar la magnitud, sino también la fase. Entonces aquí con estas fórmulas, con esta fórmula hemos hallado la fase. Y a continuación lo que hemos hecho es completar la expresión de cada una de estas muestras. Aquí tenemos, repito, la magnitud, en este caso por ejemplo es 1, acá es 1, acá es 1, acá es 1, aquí es 0, ¿no? Todo eso es 0, aquí es 1, 1, 1. Pero esa es la magnitud. Ahora a cada una de estas magnitudes hay que ponerle su fase, ¿no? Con esta fórmula calculamos la fase. Entonces aquí varía desde 0 hasta, en este ejemplo sería hasta 17, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí en el ecran sería de 0 a 9. Entonces vamos colocándole la magnitud y la fase. Entonces tenemos h de 0, su magnitud 1, la fase es 0, pueden ustedes calcular, h de 1, h mayúscula de 1, su magnitud es 1, la fase con aquella fórmula tenemos este valor, menos 0.9 pi, y así sucesivamente. Entonces calculamos la fase. Aquí también tenemos otro detalle que hay que tomar en cuenta. Cuando nosotros hallemos la transformada de Fourier rápida inversa, obviamente que nosotros vamos a buscar que el resultado, que es la respuesta al impulso del filtro, tenga valores solo reales, que no salgan números complejos. Para que no salgan complejos, entonces, esta respuesta en frecuencia debe ser conjugada simétrica, se llama así, debe ser conjugada simétrica. Con respecto al centro, tiene que ser conjugada simétrica. Entonces, por ello que h de 1, bueno, h de 9 debe ser igual al conjugado de h de 1. h de 8, ¿no? Aquí en este ejemplo, h de 8 debe ser igual al conjugado complejo de h de 2. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, donde es 0 no hay que colocar, no es necesario colocar fase. Entonces, tomando en cuenta ese detalle más, ya tenemos formados los valores que debe tener nuestra respuesta en frecuencia real. Lo que corresponde ahora es hallar la transformada de Fourier rápida inversa. Pues aquí hemos hecho un programa. Aquí está. Ya tenemos H, esa es la respuesta en frecuencia real. Hallamos la IFFT. De esa manera tendremos la respuesta al impulso del filtro real.
Aquí también, como tenemos un filtro FIR, ¿no? H viene a ser los coeficientes B y el único coeficiente A es igual a 1. Hallamos la respuesta en frecuencia y graficamos. Y este sería el resultado. Aquí tenemos el resultado. 2 de 6. Entre pregunta me causa dudándolo. 2 de 6. Entonces tenemos el eje de frecuencia desde 0 hasta pi. Este 1 representa pi, está normalizado. Si es un filtro pasabajas, como se puede ver, solo que sucede, no podemos, digamos, tener mucho control del error en la banda pasante y en la banda de supresión. ¿Qué podríamos nosotros hacer para reducir el error en la banda pasante y en la banda de supresión? Aumentar la cantidad de muestras. En ese ejemplo hemos tomado 10 muestras, podemos colocar más muestras, ¿no? Entonces de esa manera se puede reducir el error, tanto en la banda pasante como en la banda de supresión. Bueno, mañana continuamos con este tema. Sería todo por ahora.